Hola, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy nos acompaña el doctor Julio Becerra, investigador postdoctoral que actualmente se encuentra realizando una estancia en el Departamento de Estudios Culturales del COLEF. Él es doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha realizado investigaciones sobre juventud, trabajo y noche. El día de hoy platicaremos precisamente sobre este último tema. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Julio. Hola, Adri. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Aquí bien contento. Y pues, si le parece, comenzamos precisamente con el tema de la noche como eje para las investigaciones sociales y culturales. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Claro que sí. Bueno, el tema con la noche es que se ha abordado de mil y un formas, ¿no? Siempre hablamos de ello, no nos es como una cuestión ajena, ¿no? Pero también, si por ejemplo, no sé, en casa, ¿no? Sea días, tardes, noches, a lo que estén viendo, si preguntamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué entendemos por noche? Híjole, es una infinidad de ideas que se nos van a estar generando. Pero también, si preguntásemos, ¿qué entiendes por salir de noche? Si bien salir también es un verbo sumamente ambiguo, nada más implicaría pasar de dentro hacia afuera, ya tenemos una imagen mental muy clara de qué entendemos por salir de noche y por noche, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de por qué se va haciendo algo importante, algo relevante para platicarlo, ¿no? También tiene que ver con que somos seres simbólicos, ¿no? Cargamos de sentido muchas de las cosas que nos tocan en el día a día, ¿no? Por ejemplo, hoy traigo una corbata, lo cual me hace sentir ad hoc a la situación especial que es un programa, ¿no? En mi día a día no lo haría, ¿no? Igual manera, si yo hubiese venido con una pijama, probablemente habría generado ahí como, caray, ¿qué está pasando acá, no? Aunque implícitamente sería también estar vestido, ¿no? Como también podría ser no venir con una corbata. Pero esta parte de cómo le damos sentido a las cosas, lo hacemos con lo simbólico, también tiene que ver con el día y la noche, con cómo nos comportamos durante el día, cómo nos comportamos durante la noche, cómo la noche puede ser también ese espacio de transgresión, de permisividad, lúdico, social, como también es un espacio de reposo, de lo íntimo, del estar en casa, y además incluso hasta pensándolo con esta parte de lo lúdico, como pensar bares, fiestas, etcétera, etcétera, no deja de ser espacios normados, ¿no? No deja de haber carácter, digamos, de clasismo, de racismo, de accesos diferenciados, de desigualdades, de acoso, hostigamiento, violencias, etc. Entonces de ahí es que empieza como a pensarnos, ¿no? ¿Por qué es importante el hablar de la noche en un sentido, llamémosle, actual, ¿no? También otra de las razones por las cuales pues me empezó a llamar la atención la noche, ¿no? Más allá de que sí me gusta también salir de noche, es que realmente es un tema que es relativamente nuevo, ¿no? No se ha hablado mucho antes. Y también incluso esto tendría que ver con que la noche como la conocemos es relativamente nueva, ¿no? Curiosamente... ¿A qué te refieres con que es relativamente nueva? Porque la noche en un principio era un espacio sumamente oscuro y también enteramente peligroso, ¿no? De ahí que si, por ejemplo, cuando visitas a tu abuelita, una persona adulta mayor, a veces es como, no, pues ya que se vaya para que no le agarre la noche. Esa expresión que es como ya claro, común, que nos hace un clic ahí, en realidad tiene mucho que ver con que anteriormente, al no haber alumbrado público, la noche es peligrosa, ¿no? También, no había los caminos, la gente no la habitaba. Entonces, si alguien te visitaba y le daba la noche, pues lo correcto era que se quede en casa, ¿no? Porque ¿cómo se va a arriesgar? Entonces, no sé, imagínate una ciudad como Tijuana o como Ciudad de México si no tuviera alumbrado, ¿no? Si no tuviera electricidad. Entonces, por eso me refiero que es nueva, porque fue hasta 1857, por ahí, que se iluminó por primera vez la Alameda, ¿no? Entonces cambia la idea de cómo podemos vivir el espacio nocturno, ¿no? Deja de ser ese lugar nada más en la casa y puede pasarse a la arena de lo público. Fue a partir de ahí, pero claro, no era la gran novedad, todo el mundo iba a pasearse ahí, a darse la vueltecilla ahí con la noche iluminada, ¿no? Y fue empezando, pero al mismo tiempo entraría esta idea de, bueno, ¿quiénes eran los que tenían acceso a esa zona, ¿no? Y esto es algo que tiene también un eco hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, pensándolo un poquito ya más en la arena de las investigaciones, de por qué hablamos de ello, de por qué se le puede investigar, también es nuevo, porque es hasta los 90s, para el caso de
de América Latina, que hay un trabajo muy bonito ya tiene sus años, ¿no? de Mario Margulis, que se llamaba La cultura de la noche. Y era como la primera vez que estaba hablando de la noche, ¿no? Eso sí, en ese entonces se hablaba de los jóvenes y la noche, ¿no? Quiere decir que se hablaba todavía en masculino y también de la juventud, como si fuera todavía una masa homologada, no necesariamente de las juventudes, ¿no? Y también de las y los jóvenes, ¿no? Y bueno, para el caso más global de estudios de la noche, esto tuvo que ver en los 90s con una cumbre en la que por primera vez se habla del concepto de nocturnidad, que era economía del tiempo nocturno, ¿no? Y esto venía a relación de pensar, bueno, si hay tanta economía del tiempo nocturno, le hace bares, cabarets, etcétera, ¿no? Todo lo que se nos pueda ocurrir, discos, no sé. ¿Qué pasa con esto, no? Porque de alguna manera transforma. Y bueno. Este término de nocturnidad, que está en varios de tus textos, ¿qué nos puedes decir sobre este concepto? Bueno, el tema de nocturnidad en efecto es como algo muy reincidente para hablar, porque va de la mano, ¿no? Con esta parte de la economía del tiempo nocturno y también con las prácticas lúdicas de sociabilidad asociadas a la noche. ¿Cómo podríamos pensar esto con un ejemplo, digamos, como más cotidiano? Imaginemos que cuando una persona sale de la maquila o sale del turno en el hospital, y es el turno nocturno y llega a su casa, ¿no? Entonces, es de día, ¿no? De alguna manera es de día ahí. Pero esta persona cuando llega a su casa, replica la noche llegando ahí, ¿no? Se pone la pijama, se lava los dientes, cierra las cortinas y está replicando la noche. Entonces es ser como, bueno, entonces es solamente el movimiento de los astros y pensémoslo por el otro lado. Quienes han estado en un casino o en algún bar de esos antiguos, sobre todo en los casinos, veríamos que a veces no hay relojes, tampoco hay ventanas. Entonces pareciera que hay una abstracción del tiempo, ¿no? En el que no sabes si es de día o de noche, pero ahí dentro es de noche de alguna manera, pero no de noche nada más en este sentido del ciclo crepuscular, ¿no? El segundo ciclo crepuscular que es ya se oculta el sol, sino es los usos que le estamos dando, las cargas simbólicas que le estamos añadiendo de algún modo. Y creo que también tiene que ver precisamente con qué asociamos, ¿no? Precisamente a todas estas cuestiones de la noche, cómo las asociamos, que tiene que ver con todos los simbolismos que estás platicando. Si te parece, vamos a un corte y regresamos para platicar más sobre ello. Fantástico. Vamos a corte y regresamos. ¿Ya conoces la librería de El Coler? En la librería virtual de El Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil!
Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y estamos platicando con el doctor Julio Becerra sobre el tema de la noche. Doctor, justo antes del corte platicábamos un poco todo esto que asociamos a la noche y estábamos hablando sobre los jóvenes, los sujetos, los espacios y las prácticas que se hacen dentro de estos espacios considerados de la noche. Hay una propuesta que usted tiene para el estudio precisamente de la noche, que si nos pudiera platicar sobre ella. Claro que sí, con rete harto gusto, de lo que le venimos ofreciendo, juguete de novedad para el niño o la niña. La propuesta que se viene manejando aquí es la de Noctis Noctem. Esta es la intención es pensar a la noche como dos esferas interconectadas, interrelacionadas, ¿no? Desde la concepción del espacio concebido vivido, que esto suena como más de caramba, ¿a qué nos referimos? Es muy simple, es pensar desde este ejemplo que hablábamos, ¿no? De la noche como en lo privado, como también la noche en lo social, pensar cómo están conectadas, ¿no? Dentro de esta propuesta de Noctis vendría siendo la parte del trabajo, lo que algunos han llamado trabajo por turnos, ¿no? Podríamos pensar una persona de seguridad en una fábrica, ¿no? El turno de la noche de una Walmart. Y Noctem es este trabajo más asociado a la parte de nocturnidad, ¿no? Sería muy parecida la noción de nocturnidad con Noctem, pero como vamos a platicar ahorita un poquito adelante, como también tiene un carácter que permite ver un poquito más allá de la economía del tiempo nocturno, que es a lo que voy a platicarles, ¿no? Entonces, bueno, y con esto de espacio, que suena espacio concebido, vivido, que sonaría como algo muy pensadillo, pues más bien es pensar en cómo son construcciones de que el espacio no simplemente está ahí geográficamente hablando, ¿no? Sino que es interconstruido por quienes participan de ellos. Pensemos en este ejemplo del bar, ¿no? El bar, ¿qué pasa si llegamos a un bar y está vacío? Nos vamos o no entramos, ¿no? O también, ¿qué pasa si el bar tiene la luz como la del estudio? Nos vamos a sentir como observados, incómodos, música, a lo mejor tantito, o sin música, exactamente, ¿no? Entonces es eso hablar, es que la experiencia deseable, la construcción del espacio esté enmarcada por tanto la atmósfera, como pudiera ser iluminación, músicas, ¿no? La construcción física también, estética, como también quienes participan de ello, ¿no? Que sean personas que, tanto clientes como también quienes producen la experiencia deseable, ¿no? Que de hecho mi tema de investigación de los últimos 6 años habían sido las personas trabajadoras de bares, ¿no? Particularmente meseros y meseras, porque son quienes con su trabajo producen el tiempo de ocio de los otros, o en este caso de nosotros. Bajo esta propuesta también es pensar cómo la noche no es solamente lo que comentaba en un inicio, ¿no? Este momento crepuscular de cuando se oculta el sol, sino que tiene un carácter más simbólico, ¿no? ¿Cómo lo podríamos pensar, por ejemplo, ¿no? El carácter cultural de la noche? En Argentina, hace unos años, ¿no? La primera vez que me toca salir, llego a las 10, 11 de la noche a un boliche, como le llaman a los antros, y no hay nadie. Me toca llegar a Barrero, básicamente. ¿Por qué? Porque ahí el uso de la noche inicia mucho más tarde, ¿no? Como también en algún momento en Sao Paulo, 4 de la tarde, todavía con la luz del día, encontramos a la gente enfiestadísima, ¿no? Aunque haya la luz del día. Doctor, y precisamente, o sea, estamos hablando de sujetos, de espacios, y generalmente asociamos los jóvenes con la noche. ¿Qué características podemos empezar a definir con las que se asocian o se vinculan a la noche, ¿no? Hablamos también a lo mejor de violencia, de peligrosidad, o sea, ¿qué tipo de connotaciones negativas le hemos dado, digamos, a toda esta concepción o una preconcepción de la noche? Claro. Aquí con este tema de Noctem, nocturnidad y juventudes, por un lado, bueno, primero es como procurar ya alejarnos un poco de esta noción sin perspectiva de género, ¿no? Y que también tiende a ser homogeneizante de las personas jóvenes como si fueran un todo, ¿no? Entonces hablar mejor de juventudes, ¿no? Con todo este aparato de diversidad que puede implicar. Una intención de hablar de nocturnidad, Noctem,
con la relación de juventudes también tiene que ver con todos los prejuicios que están asociados a la noche, ¿no? Por un lado, como de que sean personas peligrosas, gente de vicio, ¿no? Gente que va, ya sabes, a trastornarse, etcétera, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser así. Como también pensar, por ejemplo, esos ritos de tránsito que quedan asociados a la economía del tiempo nocturno, como por ejemplo, cuando cumplen 18 años, pues pocas veces será que ocupan su credencial para el ejercicio democrático de la representación ciudadana, ¿no? Sino que por lo general es ir al bar, ¿no? Es ir al bar porque ya te puedes representar, ya te identificas como una persona adulta o quizá ya mayor de edad, que creo que sería más adecuado pensar mayor de edad que como adulta, ¿no? Sigue siendo esta construcción de joven y entonces es lo que sucede ahí, ¿no? También el hablar de nocturnidad nos permite como romper ese sesgo de esa creencia de pensar que la noche es prioritario, espacio único de jóvenes, ¿no? Sino que por el contrario, más bien es un espacio de encuentro intergeneracional, donde se encuentran jóvenes, no tan jóvenes, y personas adultas, ¿no? Y también es entender cómo la construcción de la juventud, las juventudes, tiende a una experiencia performática, ¿no? Es decir, quienes son jóvenes y quienes actúan jóvenes, quienes se representan como jóvenes, ¿no? Ahí nos podemos acordar de estas cosas cuando dicen en la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Y tal cual, ¿no? En la noche también esa construcción como de una luz artificial, diferente iluminación que puede tener, en una construcción lúdica, que está en una colectividad, a veces hace que uno sea como digamos, más liminal, son más liminales, más difusas los límites etarios, ¿no? Los límites de edad. Entonces eso también tiene que ver con la construcción de juventud. Me interesa precisamente esto que logremos, además de vincularlo con los jóvenes, que es lo que estás comentando, a ver si también lo podríamos vincular con el espacio local, en este caso pues la ciudad de Tijuana o las fronteras. ¿Qué podemos decir sobre eso, no? Si te parece, vamos a corte y regresamos para platicar sobre este eje. Vamos a corte y regresamos. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y estamos platicando sobre el tema de la noche con el investigador Julio Becerra. Doctor, justo antes del corte platicábamos un poco algunas características y asociaciones que hacemos a la noche. Me gustaría que pudiéramos vincular todo esto a los espacios particulares de la frontera, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tijuana pues tenemos una leyenda negra de alcohol, de drogas, de peligrosidad,
toda esta connotación, digamos, negativa a esta cuestión que hablabas al inicio del programa de salir de noche, ¿no? ¿Cómo tú, que has investigado estos temas, ves este pensar a las fronteras y a la noche, a diferencia de otros contextos, ¿no?, que has estudiado? Claro, gran pregunta. Pues bueno, el tema con la frontera, como bien lo mencionas, ¿no?, tiene que ver desde la ley Volstead, en la cual, mejor conocida como la prohibición en Estados Unidos, en la cual, pues bueno, toda esa historia que casi todos y todas conocemos, ¿no? Al no ser posible la adquisición legal y operación de establecimientos como bares y demás, ¿no?, con venta y consumo de alcohol en Estados Unidos, esa economía del tiempo nocturno se mueve, se migra a Tijuana, ¿no? Y entonces se genera como que ese boom que después desaparece cuando se levanta la prohibición, y entonces pasa a manos de mexicanos esa economía, y entonces trasciende en cómo hacer que sigan viniendo las personas extranjeras, y esa es como un poco parte de la leyenda negra en la que se habla del Sonky, ¿no?, el burro cebra también, ¿no?, todos los shows, el debauchery que se podía encontrar en Tijuana. Y bueno, si bien no, tampoco se trata de decir, no, esto no ha pasado ni nada, ¿no?, sino que más bien es no simplificarlo, sino pensar en toda la complejidad que esto implica, ¿no? Ahora, le sumemos que Tijuana es la frontera más transitada del mundo, ¿no? Y tenemos también un crisol pluricultural, ¿no?, de personas migrantes también, que quizá su trayecto biográfico no está pensado para la estancia larga, para la vida en Tijuana, pero aún así tienen momentos de un impas por años también acá, ¿no? Tenemos gente de todos lados de la República también en Tijuana. También encontramos que Tijuana tiene un nivel de desigualdad también muy elevado, ¿no? Tanto podemos encontrar zonas como gentrificadas, como zonas de élite, como muchas otras que también están en condiciones de mayor precariedad, ¿no? Entonces, bueno, esto implica una visión diferenciada de cómo pensar también a la noche tijuanense, que al mismo tiempo también da posibilidades, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención de la noche, particularmente la de Tijuana, es que parece ser menos racista que otras noches en México, ¿no? No digo que no existan esos criterios, ¿no?, pero sí es menos racista, ¿no? Y esto quizá tenga que ver por toda la comunidad mexicoamericana que llega a Tijuana para una derrama económica fuerte, ¿no?, de bares y demás, y que entonces también esa diversidad racial hace que estos cánones pigmentocráticos que operan en ciudades como Ciudad de México, por ejemplo, o en Monterrey, no apliquen en Tijuana, ¿no? Porque platicando con personas propietarias y gerentes de bares, meseros y meseras comentaban que es que aquí no sabes, ¿no? Dice, tú no sabes, tú no puedes juzgar a alguien por cómo se ve, porque puede que tenga el bolsillo lleno de dólares, ¿no? Claro, hay una noción económica y un interés económico que hace que sea aparentemente menos racista, pero sí implica también una particularidad fuerte con el caso Tijuana, ¿no? También, y retomando un poquito de esto que comentaba al principio, ¿no?, de pensar a la noche como dos esferas interrelacionadas, ¿no?, noctis noctem, no pensar solamente como que estuvieran seccionadas, sino, por ejemplo, un taxi, un servicio particular de taxi, como podría ser un Uber, Didi o un taxi libre, por ejemplo, puede que en algún momento esté llevando a personas hacia un hospital y demás, y esté en un trabajo de noctis, ¿no? Como también en la misma jornada laboral, durante la misma noche, puede que lleve a un grupo de jóvenes en bar hopping, ¿no?, de un bar a otro, y entonces habrá como que en la fiesta, como que se suma también porque hay un tema con la propina, ¿no?, con lo que se puede dar. Entonces la producción del servicio está atravesada también por eso, ¿no? Entonces, en esta idea es como pensar, bueno, no es solamente un solo que esté separado, ¿no?, que el taxista solamente sea de noctis o de noctem, sino que está interconstruido. Así, las personas consumidoras de la noche tienen una preparación para salir también, ¿no? Y su noche de noctis está interconstruida, interligada con la noche de noctem, pensándolo a Tijuana. Ahora, ¿no?, podríamos encontrar que hay caracteres de personas que viven en zonas
de alta marginalidad o de condiciones de precarización. ¿Y qué sucede si un taxi dice, sabes qué, yo no voy hasta allá? Hay un acceso diferenciado también a la noche, ¿no? La peligrosidad que se puede encontrar ahí también. A lo largo de esto que nos estás planteando en la entrevista, pues vemos un común denominador que es la cuestión esta de la economía ligada, digamos, a la noche. También tenemos una serie de normativas y reglamentos por parte de los gobiernos que abonan y tratan de ingerir sobre, digamos, las prácticas y los espacios denominados como parte de la noche. ¿Cómo este tipo de estudios, investigaciones pueden abonar a entender mejor y pensar mejor la noche para a la mejora de estas políticas públicas? Claro. Aquí es interesante lo que mencionas, ¿no? De cómo hay esta relación, ¿no? Con la economía y también es pensar, bueno, ¿qué sucede con estas personas también, para el caso Tijuana, que también sucede en muchas otras ciudades, de hecho en todo México, quienes su noche lúdica incluso puede que no esté anclada a una economía del tiempo nocturno? Ejemplo aquí con Tijuana, algunos chicos han hablado, chicos y chicas, han mencionado de que dicen, bueno, es que nosotros no vamos a la Rebu, ¿no? Nosotros no vamos a esa noche, ni la de los gringos, ni la de los extranjeros, ni nada, ¿no? Porque nos sale caro, o también porque no tienen forma de llegar, porque si se dan cuenta, por ejemplo, podríamos pensar como las ciudades, el centro, por lo general está iluminado de una manera cálido, sobre todo también en ciudades históricas, es como una luz más ámbar, que hace sentir como más seguro, cálido. Luego, de la periferia, usualmente hay un diseño lumínico que es parecido a esto, claro, ¿no? Que trata de percibir una sensación de que hay una construcción de vigilancia, de que hay una atención de la política pública hacia la noche ahí. Y luego ya no hay luz, hay una que otra farola ahí medio aventada. Lo mismo vamos a ver ahorita cómo implica una visión criminalizante de las juventudes que se encuentran en contextos de precariedad, ¿no? Si alguien está caminando en la zona centro, 2, 3 de la mañana, no pasa nada. Exacto, si está en la zona oscura, automáticamente puede que las personas de seguridad pública asocien con una potencialidad de criminalidad, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo se va desdibujando ese acceso diferenciado, ¿no? En términos de política pública, la intención de verlo desde Noctis Noctem implica poder dar una visión más amplia que no solamente sea hacia economía del tiempo nocturno, sino que sea más incluyente y también tratar de darle un retroceso o evitar esas nociones criminalizantes de las juventudes. Porque también de este ejemplo tan simple que decíamos de la noche, de cómo con la credencial vas por primera vez, pensar en todas esas personas jóvenes que tampoco tienen acceso a esos ritos de transición, a esos espacios lúdicos que están en condiciones más precarizantes, ¿no? Entonces iría como un poquito por ahí. Pues es muy interesante la propuesta, seguramente seguirán ahondando y trabajando sobre estos temas de la noche aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Invitamos a todos a estar atentos y pues le agradecemos mucho también el acompañarnos el día de hoy y platicarnos sobre este tema de investigación. Yo súper encantado de la invitación, ahí andamos trabajando, hay algo con el COLEF también para la noche, a ver qué pasa. Muy bien, pues y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como el COLEF. Yo soy Adriana García y nos vemos hasta la próxima.